Que siempre nos hemos preguntado, ¿cuándo pecó Adán? ¿Pecó enseguida, después que el Señor lo creó? ¿Al cabo de una semana? ¿Al cabo de unas horas? ¿Al cabo de unos años? Bueno, pues este PowerPoint nos dirá de una forma lógica cuándo fue que Adán cedió al pecado, perdió su santidad, allá en el jardín del Edén. Quisiera indicaros también, en este PowerPoint hay unas cuantas fotografías, hay alguna que no correspondería con nuestra fe, puesto que se presenta a Jesús con la aureola encima de su cabeza, y esto pues no es lo adecuado, ¿eh? Yo no sé a este hombre cómo le pasó, no sé si tal vez alguien le hizo el montaje, no lo sé, pero está ahí, me refiero para que luego no haya dudas, hombre, ¿qué ha pasado? Ha sido un error, que esté ahí es un error, pero vamos a fijarnos en el mensaje que este PowerPoint quiere darnos a cada uno de nosotros. Antes de iniciarlo, me gustaría que leyeseis conmigo dos pasajes que encontramos en Romanos capítulo 5, el primero de ellos. Vamos a leer el versículo 14, el 17 y el 18. Dice así: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, 18, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es decir, aquí nos está hablando, parece ser, de dos Adanes, ¿verdad? Habla del primer Adán, con el cual entró la transgresión, y parece que nos habla de otro Adán, con el cual vino la justificación, la vida. Vamos a leer otro pasaje, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 45 y 47. Así también está escrito: fue hecho el primer Adán, alma viviente, y el postrer Adán, el segundo Adán, espíritu vivificante. 47 nos dice: el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Es decir, aquí nos aclara, hay dos Adanes, uno, el terrenal, el que Dios creó al principio, pero luego hay otro, que dice que es el Señor. ¿Quién fue el Señor? Jesús, ¿verdad? Pues bien, una vez dicho esto, vemos que aquí hay una comparativa entre dos Adanes. Pues vamos a ver qué nos indica ahora este PowerPoint respecto a todo esto. ¿Cambia? Sí. Perfecto. Surge la pregunta: ¿cuántos años vivió Adán en santidad? Esta es una incógnita que se encuentra escondida entre los versos de Génesis 2, del 7 al 25, que es el momento de la creación del hombre. Sí, quizá usted como yo nos hemos hecho esta pregunta muchas veces. Yo me la he hecho muchas veces. Y hemos discutido muchas veces con muchos hermanos. La respuesta la encontramos en la vida del segundo Adán, ya que Cristo vino no solamente a morir por nosotros, sino también a responder muchas preguntas como esta: ¿cuántos años vivió Adán en santidad? Acompáñeme y juntos vamos a descubrirlo. Es decir, la respuesta a esta pregunta la encontramos en el segundo Adán, no en el Adán primero, Eso es interesante. La palabra de Dios nos dice cómo llegamos a existir y quién nos creó. Aquí vemos unas fotografías, cómo el Señor crea al hombre inerte del barro de la tierra. Génesis 1, 26, 27 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y toda la tierra, y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra.
Creó pues Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Notemos que el texto menciona 3 veces que el hombre fue creado a imagen de Dios. Esto se refiere a la parte física. Y una vez menciona que fue creado a semejanza de Dios, lo cual se refiere a la parte espiritual de Dios. Es decir, que parece ser que el Señor tiene nuestra misma forma. Sí, aquí salen estos números, ¿verdad? Pero además hay otra cuestión, la parte espiritual, el raciocinio, que es lo que el ser humano tiene con diferencia sobre la demás creación. Vemos aquí algunas ilustraciones de cómo fue el principio, la creación. El hombre había de llevar la imagen de Dios, tanto en la semejanza exterior como en el carácter, siempre, eternamente, según Patriarcas y Profetas, en la página 25. La imagen de Dios exterior e interna, en los 2 sentidos. Génesis 2, 8 al 9 nos dice: y plantó Jehová Dios un jardín en Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. En la preparación de la maravillosa morada del hombre se prestó atención al ornamento tanto como a la utilidad. Es decir, Dios preparó un jardín precioso a la vista, magnífico, bellísimo, pero también útil. Se proporcionó toda especie de vegetación que pudiera servir para suplir las necesidades del hombre y también para su deleite. Flores, árboles y arbustos regalaban sus sentidos con una fragancia, deleitaban sus ojos con sus formas exquisitas y colorido encantador, y satisfacían su paladar con su fruto delicioso. ¿Cómo no sería el Edén? Y los frutos que se encontraban allá. Yo me imagino, a mí que me encanta la fruta, pero la fruta de hoy me imagino que no sería, no debe ser como la fruta de antaño, original, porque si nosotros nos hemos deteriorado, seguramente la alimentación también, y mucho. Pues todo esto lo disfrutaban la primera pareja. Génesis 2, 16, 17. Dice: y Jehová Dios mandó al hombre diciendo: puedes comer de todos los árboles del jardín, de todos, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente, ¿qué pasará? Morirías. No al instante, pero sí con el tiempo. Iría viendo los resultados en sus carnes. Podemos decir que Adán era rico en el sentido de que tenía todo lo necesario para suplir sus necesidades. En el Edén había de toda clase de árboles frutales que deleitaban el paladar. Nos fijamos la creación, cómo Dios prepara todo el escenario, y cuando todo está dispuesto, entonces pone al hombre allá. No crea al hombre en un vacío, sino que lo pone ya en un hogar preparado. Además, dice que disfrutaban de las visitas diarias de su Creador, con el cual conversaban cara a cara, y así transcurría su vida en plena armonía con Dios, hasta que violó el mandamiento de Dios. El Señor le dijo: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Génesis 2:25 nos dice: y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Estaban desnudos y no lo sabían. ¿Por qué? El espíritu de profecía dice que había como un halo de luz que los envolvía, y no veían su desnudez. Pero cuando surgió lo que surgió, ese halo desapareció, y entonces se dieron cuenta que estaban desnudos. Su santidad se reflejaba en sus vestidos de inocencia. La pregunta es: ¿cuánto tiempo permaneció Adán en perfecta armonía con la voluntad de Dios? Dice que a diario Jesús iba a hablar con ellos, a diario,
¿Cuánto tiempo permaneció esta circunstancia? Para saberlo, tenemos que remontarnos al tiempo del nacimiento y muerte de Cristo en la cruz. Al tiempo de nacimiento, 1, y al tiempo de su muerte, 2. Para saber el tiempo que Adán estuvo sin pecar. ¿Qué sucedió 4000 años después de la creación del mundo? ¿Qué vemos aquí? Una fotografía de un bebé, de un pesebre, ¿verdad? Extraído del Comentario Bíblico Adventista en el tomo 5, página 231, lo siguiente. Puede considerarse que el año 5 a.C. es aproximadamente correcto para señalar el nacimiento de Cristo, 4000 años antes de la creación, 4000 años después de la creación del mundo. Es decir, se calcula que más o menos sobre el año 5 o año 4, más o menos por ahí, antes de la era cristiana, Cristo vino al mundo. Y dice que desde ahí hay 4000 años hasta la creación. Recuerde que Adán fue creado el 6º día, por eso 6 es el número ¿de quién? Del hombre, ¿verdad? 6º día. Hay aquí algo que en otro PowerPoint hablaremos de ello, la relación de la semana con el tiempo que estamos viviendo en este mundo. ¿Qué sucedió 4000 años después de que Adán pecara? Mensajes selectos, tomo 1, página 313. Aquí venció Cristo en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Cuando Adán dio la espalda a la luz de su hogar, es decir, cuando Adán pecó, comenzaron a computarse 4000 años que llegaban ¿hasta dónde? Hasta Cristo en la cruz. Aquí vemos la expulsión con el ángel con la espada flamígera, guardando el camino del Edén. Conflicto de los siglos nos dice en la página 375, con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había prefigurado al Cordero de Dios. 4000 años. 4000 años hasta el nacimiento, desde la creación al nacimiento, y 4000 años desde la caída hasta la crucifixión de Jesús. Primer sacrificio, ¿cuándo sucedió? Génesis 3:21, ¿leemos este pasaje? Génesis 3:21, aquí se nota el primer sacrificio que se tuvo que hacer. Dice el texto, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿De dónde sacó las túnicas de pieles? Tuvo que sacrificarse un animal, posiblemente un cordero, que era el símbolo de Cristo, y de ellos vistió a la primera pareja. En cuanto pecaron, ahí se hizo el primer sacrificio. Vamos adelante. Note que entre el periodo de la creación de Adán y el nacimiento de Cristo, según el Comentario Bíblico Adventista, transcurrieron 4000 años. Y desde que Adán pecó y se realizó el primer sacrificio en el Edén, hasta la muerte de Cristo en la cruz, según lo registra el Conflicto de los Siglos, transcurrieron también 4000 años. Son citas claves, que tal vez alguno querrá poner en duda, pero son muy claras al respecto de lo que nos están diciendo, el mensaje que desprenden. Miremos la siguiente similitud entre Cristo y Adán con estos dos periodos. Vamos a ver. Nacimiento, crucifixión. Jesús vivió, ¿cuánto? 33 años y medio, según dice la Escritura. Era como de 30 años
fue bautizado. 3 años y medio después, a la mitad de la semana, de las 70, fue crucificado. Y aquí hay unos textos que lo mencionan, ¿verdad? Miremos ahora esto. Adán echado del jardín. ¿Qué dice aquí? Según eso, es el mismo periodo que vivió Adán, 33 años y medio en santidad. Si él era el primer Adán y Jesús era el segundo Adán, Elena White dice que donde uno cayó, el otro venció, triunfó, nos dio vida. Si había un paralelismo tan exacto entre ellos, quiere decir que los dos vivieron 33 años y medio. No vivió Adán una semanita o 15 días o un añito y luego pecó, no. 33 años y medio. Igual que Jesús, el segundo Adán. Durante este periodo, la Biblia nos dice que Adán y Eva vivieron en medio de absoluta abundancia, ya que Dios había hecho brotar de la tierra toda clase de árboles, atractivos a la vista y buenos para comer. Y les había dicho, puedes comer de todos los árboles del jardín. En contraste con la vida que vivió Adán en el Edén, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro contraste. Uno tenía mucha abundancia, todo. El otro no tenía ni dónde recostar su cabeza, pobreza absoluta. Otro contraste. Adán pecó en medio de la abundancia, mientras que Cristo, en medio de la pobreza, fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Él no era exactamente como nosotros, por mucho que algunos quieran hacerlo ver. Fue concebido por el Espíritu Santo, y en él no había el deseo, el anhelo de cometer pecado. La tendencia al pecado no la tenía en ninguna manera. Cosa que Adán tampoco la tenía, pero Adán cayó. Esta es la imagen que antes os contaba. El plan de Dios a través del Evangelio es que, si aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, en el proceso de la santificación, paso a paso, nos regresará a su imagen y semejanza como lo fue Adán en el Edén. ¿No es este el deseo que quiere Dios para nosotros? Que lleguemos a la santificación. Pero aquí ahora, en esta condición de pecado, dice, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Es decir, que hoy, a pesar de la oposición del pecado, podemos llegar a la perfección. Siempre, como decía antes Wallace, con ese coraje, ¿verdad? Con ese deseo, querer avanzar, querer que el Señor nos moldee para hacer mejor su voluntad. Salmista decía, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Y lo decía un hombre muy pecador. Pero crea en mí un corazón puro. Por eso nos dice, vosotros os santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. Y eso ya en Levítico, cuando salieron de Egipto. Ya que sin santidad nadie verá al Señor. Si no somos santos, no podemos estar en la presencia del Señor. ¿Qué pasó a aquel pueblo? ¿Os acordáis? Cuando llegaron al Sinaí, los truenos, el fuego. No, ves tú a hablar con el Señor. No queremos morir, no queremos ver a Dios y morir. ¿Por qué? Porque sabían que no eran santos. Pero Moisés, que era un hombre manso, un hombre que se estaba santificando, pudo estar en la presencia del Señor. ¿Cuál es el secreto para que usted y yo permanezcamos en santidad? Como lo estuvo Adán, 33 años y medio. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cristo nunca pecó, porque cada día mantenía su mirada puesta en su Padre Celestial. Ese fue su secreto, pero puede ser el nuestro, que dice que Él es nuestro modelo, ¿verdad? Si aprendemos de Él, nosotros también podemos ser santos. La mirada cada día en el cielo. ¿Cuántas noches no se pasó Él en oración? Alejado de todo bullicio, y horas enteras.
Y eso fue lo que le dio la victoria. Tenía una labor aquí importantísima que hacer por nosotros. De la misma forma, nosotros también tenemos la posibilidad de permanecer en santidad si mantenemos nuestros ojos fijos en Jesús, nuestro Salvador. Eva permaneció en santidad mientras permaneció contemplando a su Creador. Cuando fijó su vista en los beneficios que obtendría comiendo del fruto prohibido, ¿qué pasó? Pecó, desvió su mirada. En vez de mirar a Jesús, ¿qué miró? Lo codicioso, ¿verdad?, de aquel árbol, y pecó. De la misma manera, Adán permaneció en santidad durante 33 años y medio, todo el tiempo que mantuvo su vista puesta en su Creador. En el momento que dejó de contemplarlo y fijó su mirada en su esposa, el amor hacia ella lo condujo a comer también del fruto que Dios le había prohibido y cayó en pecado. Que Dios los bendiga, es mi deseo y oración. Adán lo perdió eso, el amor a su esposa. No quería perderla. Y estaba dispuesto a correr la misma suerte que iba a correr ella. Por eso pecó deliberadamente. ¿Quién tuvo más culpa? ¿Eva o Adán? Tanto uno como el otro. No podemos decir, no, es que la mujer, no, es que... Tanto uno como el otro. Ella fue engañada, pero él lo hizo deliberadamente. Por eso no podemos poner excusas. El pecado es muy codicioso, es muy sutil y nos puede atrapar de la forma que menos pensemos. Por lo tanto, bueno, hasta aquí ha llegado este PowerPoint. Como veis, tiene una lógica aplastante. Esas citas que hemos citado del conflicto de los siglos, etc. 4.000 años desde la creación hasta el nacimiento de Cristo. Y 4.000 años desde que Adán pecó hasta la cruz. Elena White habla que este mundo tiene una vida de 6.000 años. Bueno, ¿cuánto hace que Cristo vino? ¿Cuánto nos queda? ¿Cuándo volverá? Por segunda vez. En las conferencias se está tratando este tema. Y Víctor creo que está ahora preparando el tema culminante de todo ello para que podamos saber exactamente cuándo Él regresará. No el día y la hora, pero sí podemos saber el año e incluso la estación del año. También aquí en nuestros PowerPoints eso está explicado. Ya os lo presentaremos en otro momento. Que el Señor nos ayude pues para que estudiemos su palabra, estudiemos esos textos que a veces nos resultan pesados, conflictivos, dudosos. Estudiemos los nombres, como antes citábamos en la escuela sabática, ¿verdad? Tienen su importancia. Los números en la Biblia tienen su importancia, el 3, el 4, el 6, el 7, todo tiene su importancia. Desde el inicio, desde la creación, el 5 también, claro, desde el inicio de la creación hasta el final, todo tiene su importancia. Y ahí hay mensajes para el pueblo de Dios de la actualidad, aquel que verá el retorno de Cristo. Porque yo tengo 55 años, pero si el Señor lo permite, yo voy a ver cómo Cristo viene. Porque tendré una edad para aún poder estar vivo. No tendré 120 ni 130, no, mucho más joven. Y podré ver a Cristo venir. Por lo tanto, que el Señor nos ayude para que tomemos tiempo en estudiar nuestra Biblia y en orar. Vamos a terminar. Señor, te damos inmensas gracias porque vemos cómo tú estás derramando luz para ese tiempo que estamos viviendo. No solo aquí, por medio de Víctor, por medio de Ángel y de otros colaboradores, se está hablando acerca del momento de tu venida, sino que vemos que alrededor del mundo hay también personas que están recibiendo esta luz y la están compartiendo. Señor, ayúdanos a tener la mente abierta, a poder ver esta nueva luz, esta gran luz que tú estás dando en este mundo. Tú sabemos que dijiste que los jóvenes soñarían sueños, tendrían visiones, así como los ancianos.
que la luz iría en aumento como la luz de la aurora hasta que el día fuera perfecto. Y sabemos cómo tú, Señor, estás dando esa luz, como hiciste en los tiempos de los pioneros, para que el mundo despierte, se den cuenta que nos queda poco tiempo para prepararnos, para llegar a esta santidad, para poder estar en tu presencia. Señor, ayuda a tu pueblo a que despierte, y ayuda a tu pueblo a hacer la labor que corresponde, dando el mensaje que toca, el mensaje que corresponde, para que otros puedan abrir sus mentes, sus ojos, y puedan aceptarte antes de que sea demasiado tarde. Quédate con nosotros, Señor. Ayúdanos a orar, a estudiar tu palabra constantemente, a ser más semejantes a Jesús, nuestro modelo, y acercarnos cada día más a ti. Guárdanos en ese sábado, ayúdanos a guardarlo como es debido, y acompáñanos, Señor, con bien a cada uno de nuestros hogares. En nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.